¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar cracks. Como se los digo siempre, y espero la estén pasando fantástico el día de hoy, chicos, porque miren, como habrán visto por el título, por la miniatura, hoy hablaremos de los nuevos mutantes que han llegado el mismo día de hoy a la sala Jackpot, chicos. Ya saben que ya hace una semana o dos les había anticipado de esta salida y bueno, tendremos por 50 fichas lo que es el Senguru, por 150 fichas el heroico Yggdrasil y por último a un legendario que se puede decir que es exclusivo por 200 fichas, el Sirbanok. Así que una locura total que haya venido este mutante, este conejito, que más adelante pues verán todo. Porque chicos, obviamente este es el típico video que les subo siempre que hay cambios, donde analizamos cada uno de ellos, damos su recomendación de orbes y obviamente la recomendación de que si valen la pena o no, o lo importante es que pueden llegar a ser. Así que chicos, empecemos desde ya para que esto no se haga pues del todo largo, se podría decir. Empecemos por precios. Primero, el de 50 fichas, chicos, Senguru se posiciona en la investigación número 8, si lo quieren saber, es mítico con Cyber. Ahí como ven las recompensas son, digamos que mínimas, o bueno, malas, bueno, ni malas, o sea, 20 millones de créditos, una línea muy difícil, y 3 estrellas de platino, pues otra línea que no es tan difícil, pero sí lo es, chicos. Senguru, mutante legendario mítico con Cyber que tiene la habilidad de debilitamiento. Estadísticas, cuenta con una velocidad de 5 puntos, una vida total de 3570. El daño de sus ataques es de apenas de 968 puntos. Como he dicho, cuenta con la habilidad de debilitamiento que de primeras allí refleja un 15%. Pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de debilitamiento se queda en un 25%. Obviamente este mutante, chicos, hace unos 4 meses le nerfearon ese debilitamiento. Creo que fue hace 4 meses o hace 8. Tenía 35% de debilitamiento, pero claro, se lo nerfearon a 25% sin sentido, chicos, sin sentido, porque el mutante se podría decir que es el mejor vertigen. No, mentira, es meme. Es de los peores mutantes del juego, chicos, y obviamente lo notarán a simple vista. Muy poca vida, muy poco daño, ahora mucho menos porcentaje de debilitamiento, una velocidad que no lo deja ni superando a los mejores, ni estando por debajo de lo que es, así que chicos, Senguru de primeras les digo que no lo vayan a cambiar, ni por bingo, ni por tal cosa. Ok, es un mutante gratis porque 50 fichas Jackpot se pueden obtener con facilidad. Y bueno, si no quieres gastar créditos cuando este mutante llegue y añadirlo a la colección, ok, 50 fichas está bien. Pero les digo de primeras que es un mutante de los peores. Aunque, ojo, recomendación para aquellos más que todos que están comenzando en el juego y no tengan un mutante para multiplicar en zonas míticas, ok, Senguru sirve perfectamente para ello. Senguru con robot y a multiplicar. Pero ojo, si son 50 fichas. Obviamente para iniciar en el juego conseguir 50 está difícil. Si quieren aún así una recomendación de orbes, yo simplemente les diré un par pues de las mejores complementarias. Velocidad full daño es una de los que los puedes ayudar, o la de Forta, ataque y vida. Sinceramente no recomiendo gastar orbes en este amiguito, pero simplemente para aquellos curiosos. Y bueno, ya vieron el bingo. Ahora vamos por el segundo, chicos, el de 150 fichas Jackpot, que está en la misma investigación número 9, en la siguiente, en la investigación número 9, chicos. Yggdrasil, ahí como ven, es este mítico con Necro. Tiene una línea para un horno, así que ya el mutante es importante de primeras. Y su otra línea, 50 fichas Jackpot. Así que si entramos a verlo, chicos, Yggdrasil, mutante heroico, mítico con Necro, que tiene la habilidad de respuesta. Estadísticas de este mutante heroico: una velocidad de 3.85, una vida total de 4434, el daño de sus ataques es de 1492 y como he dicho, habilidad de respuesta que allí se refleja en un 25%. Pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de respuesta apenas aumenta a un
20%. Entonces, chicos, Yggdrasil también hace unos meses lo mejoraron. El mutante tenía 1000 puntos menos de vida, ahora tiene pues 1000 puntos más de vida. Antes tenía mucha menos vida, lo cual es impresionante. Pero aún así es un mutante que estadísticamente todavía se queda corto para el meta actual, chicos. Así que una vida que, bueno, es su mayor factor de desventaja, aunque es heroico. El daño es aceptable, no diré que es malo, es aceptable, pero hay mejores. Y la habilidad de respuesta, bueno, teniendo poco daño y teniendo un porcentaje de 20% que para mutante de respuesta es bajo, pues obviamente no se complementa muy bien. Así que, chicos, en realidad no lo recomiendo. Obviamente lo principal sería por ese horno de oro para completarlo. Es una línea bastante difícil, pero que obviamente añadir un mutante de esto técnicamente gratis, porque las fichas Japot pues se pueden obtener gratuitamente con farmeitos y tipos de cositas. Y cualquier cosa, chicos, les recuerdo que en las tarjetas o en el comentario fijado les dejaré el link hacia mi video de cómo obtener fichas Japot en el juego, para aquellos que no lo saben. Así que bueno, chicos, una recomendación de orbe sencilla, como les he dicho, no sirve para luchar. La primera, y pues de las mejores, chicos, es la de Forta doble vida. Obviamente esta combinación se ha hecho más fuerte que con el último buff que le hicieron en la vida, así que obviamente esta combinación lo complementa muy bien. Ya una segunda opción sin fortalecimiento, chicos, sería la de velocidad, doble ataque y vida. Obviamente por si te gusta atacar un poco más primero que otros mutantes más lentos del juego, aunque no encontrarás a alguien más lento que él, pero es una combinación que también lo puede complementar. Y ahora, chicos, vamos con la cereza del pastel, chicos. El Sirvanok, chicos, que aquí como lo ven es un mutante de investigación número 10. Y ojo, me falta justo para ganarme 200 tarros de experiencia. Me vuelvo demente. Y bueno, ya me faltaría otro para 30 millones de créditos. Obviamente por bingo no es la gran cosa, chicos, pero Sirvanok, chicos, este mutante legendario sable consomorfo que tiene la habilidad de herida. Este mutante que pues desde los últimos años solamente se podía obtener de forma exclusiva. O solo venía a dinero real o solo venía en cajas. O sea, cajas donde tienes que tirar un montón de oro. O si tienes suerte te toca de primera o a los 10 intentos o incluso nunca. Así que lo coloquen por 200 fichas Japot, que es decir, técnicamente gratis. Vaya bendición, vaya bendición. Así que increíble que lo coloquen a él. Estadísticas, chicos, de este mutante legendario semi-exclusivo. Tiene una velocidad de 5.56 puntos, una vida total de 4.254 puntos. El daño de sus ataques es de 1.358. Cuenta con la habilidad de herida. 30% es lo que indica de primeras, pero el mutante al alcanzar el nivel 25 tiene una habilidad de respuesta del 50%, porque hace un año o año y medio lo bufearon esa herida. Pero chicos, Sirvanok obviamente estadísticamente es el mejor de los tres, aunque el mutante no sirve en el meta actual, chicos. Obviamente el mutante estadísticamente no está mal, está bueno, o sea, bueno de ahí, pero no allí, pero no entra en lo fuerte, no entra en lo meta y mucho menos en lo roto. Así que obviamente es el mejor cambio de los tres porque los otros dos son muy malos, y el ok, vida aceptable para esa velocidad, daño aceptable también para esa velocidad, pero lo malo, claro, viene siendo la herida, que ya saben que la herida es la peor habilidad del juego. Luego tenemos mutantes con esa velocidad que tienen más daño, al estilo Lancelot. O sea, Lancelot por la cara tiene 700 puntos más de daño, bueno, 600 puntos más. Luego tenemos otros mutantes que pueden hacer un mejor rol como Mixologo, que también tiene 600 puntos más de daño, un pelito más de vida, absorción de vida que puede ser un poquito más influyente, un daño múltiple, varias cositas. Y obviamente pues la habilidad de absorción, como he dicho, puede ser mejor. Pero esos son simples ejemplos, chicos. Obviamente el mejor cambio que les sugiero de los tres, tristemente pues no se puede usar en el meta actual. Obviamente con alguna combinación, ok, puedes combatir Gloovers perfectamente, algún mítico lento, pero de allí no más. Obviamente también puede enfrentar otros sables, aunque no sería lo ideal,
porque entre que recibe respuesta y ellos te atacan para que haga efecto la habilidad de herida, ok, la vas a pasar bastante mal, Así que vamos a la recomendación de orbes, ya que tiene varias, o sea, puede armarse de varias formas, aunque simplemente son variantes, o sea, al final es como si tuviera 2 combinaciones, pero esas se convierten en 4. La primera y la que siempre se ha usado en el mutante, chicos, es la de Fortitanque, un orbe especial de fortalecimiento, un orbe básico de Forta y un orbe de vida, ya que obviamente el daño es lo que le hace falta. Y como tiene una velocidad intermedia, el fortalecimiento digamos que es lo mejor que puede ser para él. Obviamente para que llegue a atacar fortalecido, sí o sí. Y el orbe de vida simplemente para complementar pues la habilidad de fortalecimiento. Luego la segunda combinación es una variante de esta. Solamente que no vamos a poner un orbe de vida sino un orbe de ataque. Ya que en realidad el Papu pues tiene una vida aceptable, así que podemos sacrificar el orbe de vida y poner uno más de ataque simplemente para que el daño esté a tope. Y obviamente la habilidad de herida, digamos que también con ese 50% esté bastante bien. Tercera combinación, chicos, velocidad full daño. Obviamente esta también puede colocársele un orbe de vida, pero como he dicho, se puede sacrificar ello. Y ya que tiene una vida aceptable y colocar full daño, pues para tratar de intentar dar algunos one shot. Aunque es casi imposible dar one shot con este mutante porque el daño escasea. Así que pues obviamente yo optaría por la de velocidad, ataque, vida. Pero esa también puede estar bien, de simple manera. Y la última combinación, que ya es un poquito troll, pero que se puede llegar a aprovechar, chicos, es la de velocidad, ataque y herida, chicos. Meter un orbe de herida para que esa herida llegue a tener pues un muy buen porcentaje, o sea, un 70% si es posible, y bueno, lo cual sería una locura, ¿no? Aumentado con ese orbe de ataque y la velocidad simplemente para que ataque primero, sin lugar a dudas. Así que Sylvano, bueno, obviamente un mutante que fue meta hace unos 3, 4 años, era meta. Bueno, hace 3 años se usaba sin problemas y hace 4 años era meta totalmente, que fue hace ya bastante rato que salió, pero que actualmente se queda corto en el tema del daño y en la habilidad, más que todo es lo que lo tiene sentenciado al mutante. Pero ojito, tiene una de las mejores skins del juego. Sí se podría decir que al principio se las mostré y ahí pues otra vez, bueno, o sea, la skin del Sylvano es increíble. Así que bueno, chicos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Ya saben, dejen ese pulgar arriba porque más que pronto, apenas platina este mutante y lo maxé, van a tener video de PvP jugando con Sylvano. Así para que vean el máximo potencial, si en verdad puede llegar a hacer algo en el meta actual o simplemente, como he dicho, se queda en lo regular estable este mutante. De resto, una sala jackpot interesante, más que todo porque obtenemos un mutante gratis que es bastante exclusivo, que es el Sylvano. Y bueno, para aquellos de la línea de horno, el Yggdrasil les va a venir genial. Así que los invito a suscribirse, chicos, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y el video de obviamente con el Sylvano platinándolo y pues obviamente jugando con él. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he licked me.